Bueno, muchachos, aquí seguimos en nuestra clase de psicofisiología en modalidad virtual a distancia. Les presento muy rápidamente la ficha que pertenece al caso clínico, en este caso de Daniela, así le vamos a llamar a nuestra paciente. Y les hablo de este caso porque tengo incluso parte de la técnica que se utilizó para trabajar con ella, siendo una chiquita de 12 años, que todavía pues el sistema de lenguaje no está del todo desarrollado. Utilizamos una técnica muy bonita que les voy a mostrar enseguida en la ficha para que ustedes vean un poquito la evolución emotiva o la evolución emocional que tuvo nuestra pequeñita. Y al final pues les contaré qué ha pasado en la vida actual de la jovencita, ¿no? Que he podido estar en contacto con la familia durante los años y me han podido comentar qué ha pasado con la chica. Les presento entonces el caso de una adolescente de 12 años o una puber de 12 años. Actualmente o en el momento en el que es entrevistada vive en el hogar parental todavía. Asiste a su primaria regular, una primaria pública. Los padres son quienes me solicitan la atención, sobre todo el papá. El papá me conoce de un trabajo anterior que yo tenía en otra escuela hace muchos años y él era un profesor también y sabe que yo soy psicóloga, se acerca conmigo y me habla de que, digamos, tienen un temor importante sobre su hija y conductas que han estado pasando en los últimos, digamos, en las últimas semanas, ¿no? Em, Porque aparentemente esta chica, ellos observan que la pequeñita tiene como más miedo cada vez, incluso estando dentro de la propia casa, cosa que les parece bastante extraño. Los padres son profesores de profesión profesor, es decir, maestros de primaria, así que para ellos es un poco como desconcertante, ¿no? Ver cómo su pequeñita va sintiendo miedo sin que parezca que exista ninguna cosa física en la casa que lo incite. La misma chica, durante el momento que entrevistó a la propia muchachita, ella señala que su último episodio, así lo llama, pensó que seguramente por lo que le había pasado ya requería asistencia con un psicólogo profesional. Es decir, la propia chica es quien asume que algo mal está pasando con ella y que le dice a los padres que necesita que alguien extra o más allá la ayude. Actualmente este es el circuito, digamos, familiar. El padre de 42 años, la madre de 38, les refiero, son profesores digamos, de profesión origen o original y tienen a dos hijos que actualmente viven ambos dos en la casa parental y está el hermanito de 7 años y la joven identificada o el paciente identificado que es la muchacha que les comentaba Daniela, de 12 añitos. Están casados, se han casado por todas las leyes, tienen más de una década casados estas dos personas, entonces aparentemente el hogar está relativamente estable o mucho más estable de lo que uno podría pensar respecto a que se está presentando esta sintomatología en la joven. Bueno, como parte de la ficha de identificación tenemos entonces a Daniela, de 12 años. Ella va actualmente en primer grado de secundaria en una escuela pública y este estudio se hizo por allá en diciembre del 2004, hace poquito. Eh, Respecto a cómo se presenta el primer día que veo a Daniela, entra a la oficina y se observa inmediatamente de una complexión muy delgadita, muy fina, de más o menos 1,10 centímetros de estatura, no es muy alta aún. Se observa una tez morena clara. Está vestida de acuerdo a su edad, a su época. En ese sentido parecen ser variables importantes que están presentes. Se muestra colaboradora durante la primera entrevista, aunque se observa este tono de voz como, em, digamos, un tono de voz bajito. Y si bien participa en todo, responde todas las preguntas, pero siempre hablando en un tono que apenas se le alcanza a escuchar. Ella misma indica que ha tenido crisis desde hace algunos meses, pero que el último que le pasó fue tan intenso que realmente se preocupa y es cuando le pide a los papás que ya busquen ayuda para ella. Y también, por supuesto, acercarse ella entonces con papás y también a los espacios donde le puedan brindar atención, bueno, pues es algo que ella ya entendió que es parte del camino que ella tiene que perseguir.
Ya respecto al motivo de atención, me describe tanto la familia como la joven una experiencia que tuvieron precisamente apenas el fin de semana antes de yo poder atender a la joven y que este evento estaba relacionado con lo siguiente. Ellos relatan que durante el último domingo, mientras la familia está en la ceremonia religiosa católica, es decir, la misa, la joven le indica a la mamá repentinamente que le falta el aire. Es decir, como ven, empieza este ataque de pánico, ¿no? Y la joven dice sentirse que algo extraña, se preocupa por algo malo que pueda llegar a pasar y después de unos minutos que ella está señalando a los padres que no se siente del todo bien, presenta mucha sudoración excesiva, aumento de la respiración, debe sostenerse el vaso de la mamá, de hecho pues prácticamente se desvanece ahí en la iglesia. Hasta ese momento es cuando los padres se toman un poco más en serio los dichos de la joven. Terminan por retirarse de la ceremonia, se van a su casa y estando allá, pues digamos que los síntomas pues ya no se presentan porque ella está en su lugar tranquilo, ¿no? Pero los papás sí se preocupan porque este episodio finalmente pues se presenta y tiene estas características sintomatológicas de que algo va a pasar, algo malo va a suceder, tengo miedo, que los alerta, ¿no? Y señalan que ellos están observando que estos crisis, episodios o eventos están pasando con mayor aumento en su frecuencia, así que piensan que de alguna forma la atención psicológica es posible que ayude. Por lo tanto, piden la atención psicológica. En este caso se aplicó simplemente a la historia clínica a los padres, pruebas proyectivas a la joven y también se aplicó pues el cuestionario de las frases incompletas de Sachs para niños y se pidió a los papás aparte que hicieran un registro anecdótico durante una semana para poder como complementar todavía todo lo que se haya analizado en las pruebas, ¿no? Finalmente, señalo lo siguiente a partir de la aplicación de test y dentro del momento que estamos evaluando. Los padres indican que la menor ha perdido a sus abuelos materno y paterno, únicos abuelos vivos en el lapso de 2 meses atrás. Es decir, se presenta incluso la muerte, si no me recuerdo, del abuelo paterno apenas en diciembre y luego vuelve, digamos, el fenómeno de pérdida en enero con el abuelo materno y creo que el paterno posterior. Entonces, básicamente en menos de 4 meses se han pasado 2 pérdidas de personas familiares que sí eran muy cercanas a la joven. Los padres pensando que la niña era muy pequeña, no debían llevarla o confrontarla con el ataúd y todas las personas que pues están en un funeral. Entonces decidieron no llevar a la joven a ninguno de los dos funerales. Así que ella empieza a presentar todavía síntomas más fuertes de ansiedad hasta alrededor de estos 2 meses después de la pérdida, incluso del segundo abuelito, o sea, por encima de enero, ¿no? Em, y en las últimas 4 semanas, según los padres, más que la joven, ellos han observado que hay otros síntomas que se presentan como por disparadores. Por ejemplo, ha presentado oscuridad, perdón, am, como ciertas preocupaciones, por ejemplo, cuando en casa, incluso estando en casa, observa que hay un pasillo oscuro o que hay un cuarto que está con una luz muy tenue o definitivo que si ella está fuera de casa, pues también se ha presentado estos síntomas. eh, Incluso, como decíamos, tanto en casa, que es pues un ambiente cercano, pero también en un espacio mucho más público como es una iglesia católica, ¿no? Finalmente. Durante los ataques o crisis se presenta sudoración, tremor en brazos y piernas, indicación de palpitaciones y agitación respiratoria, o eso es lo principal que la joven refiere. Incluso la menor indica esta sensación como de un ataque cardíaco, o así lo llama ella, y sentir que va a morir porque no le alcanza el aire. Los padres reportan que la menor ha desarrollado un apego constante para estar cerca de los padres y en últimas fechas no desea ir a la escuela, quiere quedarse en casa o bien salir. Esto les recuerdo que es mucho, mucho antes de prepandemia. Esto es en un momento bastante atrás, en los años atrás, que pues era poco típico, ¿no? Que los hijos se quedaran en casa y los padres salieran, sino precisamente
la obligación del padre estaba poner la computadora con internet frente al chico para que durante la pandemia pues no se desfasara, ¿no? En este caso, em, ah, más bien vemos el ejemplo contrario, ¿no? Donde precisamente, como dice acá, dice, los padres reportan que el menor ha desarrollado un apego constante para estar cerca de ellos, incluso no quiere alejarse, y también el no ir a la escuela, pues no es un signo típico, ¿no? La menor reporta sentir mucho miedo y ante los ataques como que me estoy muriendo porque no puedo respirar bien, o son los dichos de la joven. Las soluciones que han intentado hasta ahora han sido hablar con la menor e indicarle que no pasará nada malo a su alrededor. Los padres tratan de usar sus estrategias, ¿no? Y la menor indica que en la primera sesión tiene miedo a la muerte, pero al avanzar, cuando estuvimos ya trabajando un poquito más con ella, como la tercera sesión, decía que su temor no era nada claro o no le era como específico, más bien que tenía simplemente una sensación de miedo. Ok, para nosotros poder atender a esta joven utilizamos una técnica que se conoce como técnica de ilumina tu vida. Es simplemente en un lienzo que la joven puede utilizar varias pinturas, las cuales tienen una representación cognitiva. Es decir, vamos a ver que como aquí ven ustedes el uso de los colores que usó la joven. Por ejemplo, ya habíamos hecho un primer ensayo en el que presentaba yo todos los colores y ellos tenían que asignar como el número de color o más bien el color asociado con la emoción que en su momento podría como surgir, ¿no? Entonces, ella había señalado que para fines de como ella lo veía, el amarillo podría asociarse con estar más feliz, el rojo con estar enojado, el naranja con estar triste, el azul con miedo, el negro mucho más miedo, un miedo más exagerado, el morado con el amor, el verde iba a ser o señalaba el estar divertido y el rosa era el amor de la familia. Entonces, como ven, aquí tenemos colores bastante oscuros en donde se le da una hoja blanca a la joven y se le pide, por eso se llama la técnica tal cual, se le pide a la joven que de alguna manera su lienzo de vida es esa hoja y que a través de los colores puede señalar cómo se siente emocionalmente en esa primer sesión, digamos, de atención psicológica. Vemos entonces cómo prevalecen los colores mucho más oscuros, ¿no? Después de esto, vean cómo empezamos el 1 de septiembre, avanzamos el 2 de septiembre, y mantenemos un poquito más de a lo mejor amarillo, verde, pero todavía tenemos este azul casi ocupando el 50%. No hemos hecho gran cosa en la terapéutica más que solamente pues utilizar la técnica para ese momento, así que es posible que hayan ocurrido otros eventos por los cuales se sienta bastante feliz y no solamente por apenas unos minutos, ¿no? con nosotros en la clínica. Cuando avanzamos hasta el 3 de octubre, veamos un mes después cómo ha cambiado la estructura de los colores. Vemos, no vemos el azul, que era el que estaba al final, se colocaba en el anterior dibujo como algo presente aún. En este caso no. Vean que todo su patrón dentro de la hoja parece representar que hay cierto comportamiento a favor, ¿no? O que está en mejoría. Para el 4 de octubre, que es el siguiente día, vemos entonces cómo se ocupa, digamos, como verde y amarillo, o sea, estar divertido y sentir felicidad son dos cosas que están ya presentes en la vida de esta joven. Y aquí incluso ella se atrevió a hacer una especie como de camello o una flor, depende cómo se le vea. Así que nuevamente, como ven, aparecen de fondo los colores que ella ha elegido y aparece, o sea, nuevamente el color em, amarillo que representa que se siente mucho mejor, ¿no? Para el 6 de noviembre ya tenemos un poquito más del dato avanzado sobre la felicidad. Y finalmente en la sesión donde cerramos, que es la sesión del 7 de diciembre, si no me recuerdo, a través de un lienzo tiene que colocar cómo se percibe a ese día. Y en este caso ella agregó un color particularmente para esta pieza o para poder colorearla, que se llama Amor de la familia según la joven. Una vez que avanzamos con la técnica, colegas, con esta muchacha, bueno, pues finalmente ya que logramos estabilizarla y que tenga digamos como una cognición más natural sobre lo que le está pasando, es decir, que esto pues ni modo, o sea, suele pasar, em, o suelen ser condiciones de la vida, por ejemplo, estas pérdidas que ella ha pasado,
pero que ella se va recuperando, digamos, como poco a poco, ¿no? Si hiciéramos un diagnóstico multiaxial de acuerdo al DSM-4, que sé que a lo mejor es un poquito obsoleto, pero la verdad es que la manera en la que sugiere que se hagan los diagnósticos es bastante em, precisa o al menos sistemática, si ustedes lo tratan bien. Vemos que en el eje 1 para esta joven, bueno, pues vamos a tener que colocarle el trastorno de angustia sin agorafobia, es decir, existe un trastorno de angustia presente. No hay ninguna condición para el eje 2 ni el ojo 3, pero la hoja 4, perdón, el eje 4 sí se mantiene con síntomas iniciales de angustia por separación. Hay conducta de evitación al ir a la escuela, prefiere quedarse en casa. Y pues sí, todavía tenemos un duelo no resuelto que tendrían que atenderse. Respecto al último eje, en la escuela, en la escala de actividad global, pues le dimos un 55 porque probablemente se encuentre como a la mitad, digamos, de sus de sus reservas personales o de esas reservas que le permiten pues funcionalidad, ¿no? Así que pues hasta aquí dejamos la ficha técnica original.